¡Ey, ey, ey, ey! ¡Hola, hermosos y hermosas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy estamos aquí en el Santiago Bernabéu, domingo 13 de noviembre de 2022. Vamos a dar la vueltecita de honor para ver qué novedades tenemos, que parece que hay alguna, y entraremos al interior, así que venga, acompañadme. ¿De qué color era el caballo blanco de Santiago? Bueno, aquí estamos, empezamos como siempre en la esquina de la Torre B. Tenemos el plumín que trabaja en la parte de la visera descansando, no podría ser otra cosa. Hoy es domingo y se lo merecen. Aquí estamos en la esquina de la Torre B con las lamas completamente desnudas, a falta de quitar esas últimas pegatinas en estas lamas, que fueron las últimas en incorporarse y que tampoco yo pensaba que iban a trabajar con más fuerza en la instalación de estas lamas, sobre todo en esta columna, pero tampoco han puesto muchas más. Veremos a ver toda esta semana, que ya es free, una semana entera para traer material y empezar ya de nuevo a funcionar en las obras. Bueno, se está escuchando por ahí que hay una posible huelga de transportistas y ojito, ojito, hay que tener cuidado porque nos pueden fastidiar la remodelación en este parón. Así que esperemos que no se haga, bueno, esperemos que si se haga no afecte a las obras. Obviamente si hay una huelga es por algo, quieren reivindicar algo. Y yo el apoyo incondicional a los trabajadores, que son los causantes de llevar toda la comida diaria a los supermercados, todo lo necesario para que vayamos al súper y esté ahí. Ellos son los responsables de todo esto. Así que desde aquí les quiero mandar un saludo y un abrazo por todo el esfuerzo que hacen día a día. Tantas horas en una cabina y llevando cosas para que podamos vivir al día, todos los días. Y desde aquí también quería mencionar a ellos por el tema de la pandemia, porque las veces que se paró en las pandemias, que todo estaba parado aquí, los camioneros y transportistas fueron los responsables de llevar también la comida y todo lo necesario para la gente, aún estando en la pandemia. Así que desde aquí un abrazo y un saludo a todos ellos, que seguro que más de uno me sigue. Venga, vamos a seguir Castellana. Seguimos viendo en esta parte, en esta esquina de la Torre B, las inmensas piezas blancas que tenemos, que subirán a la parte superior del estadio Santiago Bernabéu. Veremos a ver cuándo desaparecen y cuándo empiezan a montarla. Mirad cómo tienen forma circular, forma dentada y alguna que otra, alguna escuadra en la misma. Yo creo que mañana en toda esta parte de aquí empezarán a traer lamas como si no hubiese un mañana, para de nuevo seguir con la colocación e instalación de las lamas en esta zona de aquí, en estas columnas que ahora vimos sin ninguna lama, pero yo creo que ya empezarán en serio con la colocación de la piel envolvente del Santiago Bernabéu en este parón. Otra última imagen de aquí de la esquina de la Torre B. Entramos ya en Castellana, donde pocos avances ha habido de ayer a hoy. Tampoco han tenido tiempo para arreglar mi toque preferido. Quitamos, volvemos al modo gran angular y entramos en Castellana. Toda esta parte de aquí totalmente diáfana en el día de hoy de la parte de Castellana la vemos ahora mismo con muy poco material. Vemos con también maquinaria a los lados, pero ahí tenemos esos soportes de erizo, esos nexos que van a ir colocando ya en los soportes verticales instalados en la parte de la fachada oeste. Pero sobre todo, si hacemos un zoom a los soportes verticales que hay colocados en la Castellana, podemos ver y observar que ya están preparados algunos para recibir las lamas de la fachada, a expensas y a la espera de seguir colocando las conexiones en estos tres soportes verticales que tenemos aquí. Exactamente estos, que son los que se verán afectados por la recolocación de las orejetas. Qué susto me ha dado la paloma. A expensas de esos, pues veremos también la colocación de las lamas ya a partir de la esquina de la Torre C hacia Castellana y también desde la parte de la esquina de la Torre B hacia Castellana. Bueno, último vistazo, hemos visto también cómo han quitado ya los andamios en la parte superior de la Viga Corona y de la fachada oeste. Mirad lo que queda, que blanquito se ve todo, como nuestros corazones. Venga, seguimos avanzando. Aquí tenemos las cerchas, 4 cerchas más la quinta, que ya parece que han montado, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, sí, han montado ya los motores de la quinta cercha, de la cercha Mayo. Podemos verlo totalmente en fila, amontonadas y agrupadas, y veremos a ver por qué. Ahora es el gran momento de saber si cabe una sexta o no cabe una sexta, así que vamos a acercarnos a la esquina ya de la Torre C con Rafael Salgado para ver si cabe o no cabe una sexta. Porque, hombre, desde aquí podemos ver la separación que hay entre las 4 cerchas, todas iguales, excepto
la última. Parece que es posible que agrupemos un poquito más y acerquemos la última cercha hacia donde están las 4 restantes. Pero claro, habría que saber si al mover o desplazar la quinta hacia donde están las otras 4 cabe una sexta. Bueno, vamos a salir de dudas, vamos a acercarnos al otro lado, the other side. Vamos a ver qué temperatura tenemos hoy, porque la verdad que está muy agradable por aquí en Madrid. Vamos a ver si cambia, las 2 y 7 y 26 grados. 26 grados no puede ser. Por eso parpadea tanto, porque no es verdad. Si yo estoy un poco fresquete, la verdad. Bueno, aquí tenemos las 4 cerchas. Las 4 cerchas a falta de colocar uno de los motores en el extremo norte de la quinta, porque en el extremo sur hemos visto ya está colocado, pero aquí vemos que falta el motor, los motores del extremo norte. Y es que si nos echamos para atrás podemos ver, yo creo que no cabe. Es decir, por mucho que se amontonen y se sigan acercando todas las piezas y todas las cerchas, no cabe una sexta. Es que no cabe. No cabe, no cabe. ¡Que no cabe! ¡Que sí! Bueno, voy a acercarme al otro lado para ver entre todos si cabe una sexta, pero no, yo creo que no, ¿eh? Me podéis confirmar que no, ¿eh? No cabe sexta. Pero bueno, la vida no se acaba aquí. Venga, seguimos, esquina de la Torre C. Aprovecharon el otro día para colocar lamas también en estas nuevas columnas, pero también aprovecharon, que no he hablado mucho de ello, también aprovecharon para seguir colocando esa chapa en la parte superior, ahí en la pica corona, donde os hago un zoom sin caerme, porque ahora mismo estoy andando a la vez que grabo. Ahí podemos ver esa chapa colocada e instalada en estos últimos días / horas. Toda esta esquina de la Torre C más la Torre D será un hervidero de cámaras cuando empiece el lizado de esas inmensas cerchas que vamos dejando atrás ya y que se han ido montando, y que tendremos que llevar también a ver la llegada de la segunda grúa, que todavía no han montado definitivamente esa base, ese montículo donde apoyará. Ya sabéis que eso no puede ser en suelo y tiene que ser en algo firme. Y aquí tenemos toda la parte de Rafael Salgado, donde se van a colocar y se van a dejar acopiadas las cerchas para el izado desde aquí, que la coja una torre, un extremo, aquí en la esquina de la Torre D, y en la Torre C otro extremo, para colocarlas definitivamente en la parte de la cubierta norte. Bueno, pues desde aquí quería felicitar a mi amigo Tony Fernández, que hoy es su cumpleaños, creo que cumple 88.000 años. No sé cuántos cumple, pero ya cumple unos cuantos, ¿eh? Ya cumple unos cuantos. Mi gran amigo Tony, que vino también aquí en verano a ver el Santiago Bernabéu. Muchos besos y abrazos desde la capital del mundo y del fútbol, el Santiago Bernabéu. Que sigas cumpliendo muchos más. Podemos flipar entre todos juntos para ver ese pedazo de montón de escombros que hay justo enfrente de las puertas de acceso aquí en el fondo norte, donde mirad que ya también han quitado los carteles de las puertas. Ojo, que los han tirado a la basura, ¿eh? Los han tirado a la basura. Es posible que veamos ya las nuevas puertas cuando vengamos de las vacaciones del Mundial. Es que ya os digo, mirad dónde están colocadas. Están perfectamente colocadas para reciclarlas y tirarlas a la basura. Bueno, último vistacito, último barrido de derecha e izquierda de la parte del fondo norte, esta fachada norte de Rafael Salgado, y vamos a ver cómo va la colocación e instalación de la inmensa grúa que están montando en la esquina de la Torre D, ya sabéis, bautizada aquí en el canal como la grúa Haaland. Vale, hop. Bueno, pues aquí tenemos a la Haaland, la grúa Haaland, montada en la esquina de la Torre D, ya con sus orugas a la derecha y a la izquierda, por si es necesario el desplazamiento de ella. La del fondo, la que traigan en el fondo, en la esquina de la Torre C, creo que la voy a llamar Rudiger. Depende a ver cómo se porten, a ver cómo lo hago. Pero bueno, yo creo que esta semana traerán los plumines de esta inmensa grúa para empezar ya a colocar los mismos. Pero bueno, tiempo al tiempo. Vemos cómo empieza a reflejar ya, cómo empieza a brillar las lamas completamente desnudas de la esquina de la Torre D, donde veremos a ver si traen más lamas para colocar en la fachada, pero en la fachada de Padre Damián. Modo gran angular, cruzando el paso de peatones de la esquina de la Torre D para que veamos lo bonito que va quedando. Y lo que decía antes, vamos a ver si la preparación de esos nexos nos da lugar a la instalación de las lamas en esta columna de aquí de la fachada ya de Padre Damián, donde aún faltan por colocar diferentes nexos y soportes de erizo a los soportes verticales, nuevos soportes verticales que han colocado aquí en la fachada este. Qué locura cómo está quedando, ¿eh?
nuevo soporte vertical, que es el que está más cercano al nuevo edificio, le podemos ver. Lo que pasa es que con las ramas un poco difícil, pero podemos ver ahora mismo las nuevas adquisiciones que ha habido aquí en la fachada este, hoy a 13 de noviembre de 2022, donde obviamente me imagino que lo colocaron en el día de ayer. Bueno, pues aquí tenemos la parte central del nuevo edificio, donde podemos ver, antes de pasar a otro lado, podemos ver que parece que han dado una mano de pintura a ese hueco de ascensores, ¿eh? Ha quedado muy bonito, ¿eh? Empezaremos también a ver el cerramiento más en serio y veremos también la colocación de los soportes verticales en la parte de la tripota, porque mirad, en la parte sur tenemos este último soporte vertical y en la parte norte lo tenemos aquí. A falta ya de este pedazo de tramo, es lo que falta para cerrar definitivamente con los soportes verticales la fachada este. Bueno, pues empieza el principio del fin de las obras de remodelación del Santiago Bernabéu. Y aquí estaremos el canal de JR para transmitir, ver y visualizar todo lo que va pasando en las obras hasta el final. Ahí tenemos los nuevos soportes verticales de la esquina de la Torre D que están preparados, yo creo que ya están preparados para recibir las lamas. Podemos ver ya los nexos totalmente colocados en las diferentes guías y faldones. Así que lo que llevo diciendo en unos cuantos vídeos, hay que estar muy atentos a esta esquina de la Torre A para ver cuando llegan las queridísimas lamas, para empezar ya a envolver y a cerrar esta Torre A, que por cierto la parte inferior de la Torre A de momento no ha sido demolida, como ya pasó en la Torre D. Bueno, pues ya poco se puede sacar de esta fachada sur aquí en Concha Espina, fondo sur. Así que yo de todas formas siempre lo saco en los vídeos para que lo veáis y para que flipéis con las lamas completamente desnudas de la fachada sur. Así que nada, me despido del exterior y nos vamos para el interior. No te vayas, no zapees, dame la manita y vámonos para adentro. Bueno, pues parece que están empezando a desmontar esta plataforma que había justo enfrente de la tienda oficial del Real Madrid. Parece no, lo están quitando, confirmado. Ahí vemos a ese trabajador que me acaba de confirmar con la mirada de que lo están quitando. Bueno, pues aquí estamos en el interior, hoy domingo 13 de noviembre de 2022. Y mirad, hoy domingo no se descansa, no se descansa. Y están ahora mismo todavía demoliendo toda esa parte de tribuna del fondo sur. Mirad todo lo que han trabajado y todo lo que han hecho en 24 horas. Pero bueno, ahora lo veremos mucho mejor cuando pasemos por ahí, porque el mirador y el tour pasa por ahí. No os preocupéis, porque desde ese lado lo veremos mucho mejor. Y vamos a ver el estado actual del césped. Ya sabéis que ha sido saneado y están ahora mismo desde hace un día, desde ayer. Tenemos las lámparas que ahora mismo tenemos en pantalla en este lado del fondo sur, en este lado del césped, y que parece que están dando y proyectando esa luz a las semillas que se echaron el otro día, hasta hace 2 días. Y yo creo que todo lo que se ve ahora del césped es el césped artificial. Por eso han puesto las semillas, para ver si pueden reacondicionar de nuevo el césped y poder salvarlo. Si no pueden salvarlo, obviamente van a tener que cambiarlo, pero eso será la última opción. Mirad la paloma, qué curiosa ella, cómo está ahí en la grada abatible. Sabe que eso no ocurre todos los días y es una oportunidad única. Hoy parece que domingo no están introduciendo piezas para el hipogeo, pero aún así las tienen ahí acopiadas, las tienen ahí esperando a introducirlas. Me imagino que ya mañana lunes, ahí están en la parte de la rampa del fondo sur, esquina ya con el lateral oeste. Y también luego lo veremos mucho mejor, pero vimos cómo estaban trabajando en los laterales de ese quesito, de esa esquina del fondo sur con el lateral oeste. Y es posible que empiecen a hormigonar ya ese lateral, que ahora mismo no se ve bien desde aquí, pero que luego lo veremos mejor. Y así ya terminar de reforzar también esa parte de esa esquina. Venga, vamos a movernos, nos movemos. A medida que vamos avanzando para ir a la parte del palco de honor, podemos ver toda la parte que ha sido rasgada del césped. Mirad cómo se ha quedado. Ahora sí que sí, está mal, pero ya sabéis por qué lo han hecho, ¿no? Ya sabéis por qué lo han hecho. No pasa nada, no hace falta que digáis que no. Hacemos un zoom antes de pasar al palco de honor, que es que hay una cola, bueno, fila, perdón. Una fila tremenda para pasar al palco de honor, así hacemos tiempo. Voy sacando unas fotitos para la miniatura. Pero qué curiosidad, qué curioso que solamente en la parte del fondo norte, también ayer, estaba esta lámpara posicionada, como vemos hoy también, aquí en la parte de justo donde está la portería, que es la zona también muy afectada y que parece como un barrizal
cuando no están esas lonas ni esas lámparas. Habréis estado muy pendientes estos días también en el Real Madrid-Cádiz a las cámaras para ver cómo estaba el césped, y es normal, todos los que seguimos con mucha frecuencia y regularidad lo que va pasando aquí en las obras, es normal que estemos pendientes de cómo está el césped, aparte de ver cómo va nuestro Madrid, por supuesto. Ahí vemos todas las lámparas posicionadas en la parte del fondo sur, funcionando, trabajando hoy domingo, y ahí están, que no se quejan, nadie dice nada. Ayer pasábamos por aquí, por la parte del palco de honor, y se escuchaba muchísima vibración, muchísimo pica pica, que estaba aquí picando a la parte del palco de honor. Me imagino que será por la parte de abajo, porque madre mía, qué sonido tan fuerte teníamos ayer, ¿eh? Vamos bajando poco a poco, mirad toda la gente que hay hoy domingo, aquí en la parte del tour. Bueno, pues estamos aquí ya en la parte del palco de honor, modo gran angular, de todo lo que está pasando en el interior hoy domingo, en el que están trabajando, ¿eh? Están trabajando, parece que no, pero están trabajando. Hay que adelantar las obras lo máximo posible, porque aquí, de aquí a nada, ya tenemos de nuevo el primer partido de la vuelta del parón del Mundial. Así que ya sabes, si no te has suscrito, suscríbete ya, estás a tiempo, es totalmente gratis, no pasa nada si no te suscribes, pero lo puedes hacer perfectamente para ayudar y para apoyar al canal. Y también lo que puedes hacer es darle al like a este vídeo. Ahí vemos en la parte de los huecos de ascensores de esta esquina, de la torre C en este caso, vemos cómo lo han tapado, lo han tabicado. Vamos a fijarnos en la otra, a ver si desde aquí podemos verlo. Sí, pero no, esta no la han tabicado, esta no la han cerrado. Qué curioso, me imagino que eso luego lo quitarán, claro. Bueno, pues escucho bastante movimiento también por allí. Ahí vemos cómo está un trabajador con la radial, estará cortando piezas. Ahí va, qué pelazo. Estará ahí cortando piezas en esa parte de tribuna de la esquina de la torre D. Y la otra parte donde escucho bastante movimiento también, bueno, ya lo sabéis, en esta parte de tribuna del fondo sur. Ahí lo vemos, están a tope, la mini cargadora, la excavadora con el pica pica, y están ahora mismo quitando los escombros producidos de esa demolición de esa parte de la grada. ¿Qué van a hacer, tío? ¿Qué van a hacer? Ayer se descubrió, mirad, se descubrieron pintadas de la antigua grada de animación, esa parte de la grada, así que fijaos el tiempo que tiene esta grada que estamos viendo ahora en pantalla, ¿eh? Fijaos el tiempo que llevamos y que tiene que llevar esa grada para tener esas pintadas de US, de Ultrasur, que lo localizó ayer Maribel, y veremos a ver qué pasa durante todos estos días. Estaremos aquí al tanto. Vamos a ver si tenemos también novedades en la parte de los palcos, donde veo muy poco movimiento, exactamente no veo nada. Estos palcos que ya están totalmente habilitados, y poco más, la verdad. De momento en los palcos del segundo y tercer anfiteatro no veo ningún tipo de movimiento, no veo nada de nada. En los palcos rectangulares también del fondo sur tampoco veo movimiento. Veremos a ver cuando empiezan con mucha fuerza y con ganas a seguir con la remodelación de esos palcos, pero de momento esto es lo que tenemos a día de hoy, 13 de noviembre. Por cierto, están colocando ahora mismo lonas protectoras, plásticos protectores. Imagino que trabajarán aquí ahora en la parte del palco de honor, o simplemente lo están poniendo como protección porque ya sabéis que están trabajando justo encima de nosotros. Están quitando los asientos, bueno, los han quitado, y veremos a ver cuál es la misión de la eliminación de esos asientos. Bueno, volvemos a la esquina del fondo sur con el lateral oeste. Vemos que han colocado tablillas, colocaron también paneles de encofrado en esos laterales, que también veremos mucho mejor desde este lado de aquí del mirador. Bueno, vamos avanzando, modo gran angular. Qué precioso este modo gran angular, viendo todo lo que pasa desde una misma toma. Y tampoco veo mucho movimiento. Es verdad que se escucha sonido por allí, por la esquina de la torre C, pero no veo a ningún trabajador, no veo movimiento. Así que no voy a enfocar a donde no hay movimiento. Pero ¿escucháis? ¿Escucháis, no? Eso suena por ahí. Seguirán cortando material. Los domingos no se para. Otro nuevo enfoque a la parte del fondo norte, donde tampoco veo mucho movimiento en la parte de los palcos. Estos palcos que están entre el segundo y tercer anfiteatro. Así que ya sabéis que eso va a ser habilitado para principios de año, cuando vuelva a jugar el Real Madrid aquí en el Santiago Bernabéu. De momento pues tampoco corre mucha prisa porque están casi listos. Y habría que ver también cómo y cuándo empiezan
a funcionar en los palcos rectangulares del primer anfiteatro. Pero bueno, creo que los del primer anfiteatro del fondo norte, lateral oeste y fondo sur, pues más o menos se dan la mano y aún están como muy parados. La parte de la visera sur también tenemos pocas novedades porque hemos visto fuera que está el plumín de la pedazo de grúa que está posicionada en Concha Espina. Está precisamente descansando el plumín en el suelo, así que me imagino que hasta mañana no florecerá de nuevo ese pedazo de plumín. Pero bueno, así la tenemos. No podía faltar a la cita de sacar esta belleza. Mirad qué bonito el contraste ahora de los asientos azules, la visera en construcción y el cielo como el de los Simpson. Bueno, pues han estado tapando todos estos de aquí, todos estos boxes y los asientos del palco de honor. Están ahora tapando los de Florentino, los de la parte central. Y yo me muevo hacia la otra parte del Santiago Bernabéu para ver mucho mejor esa demolición de la grada. Por cierto, ayer vimos esos corralillos que han puesto en las esquinas. Ahí siguen posicionados. Parece ser que, como dije ayer, que es para que no se escape el césped. Pero veremos a ver para qué es. Veremos a ver para qué es. Porque, hombre, obviamente para que no se escape el césped no es. Pero están posicionados en las 4 esquinas. Y ahí tenemos el suelo del fondo norte, donde ya sabéis que han quitado todo el césped artificial para trabajar en el interior de las plataformas. Y vamos a ver, porque hoy no tenemos a nadie en la zona, pero en esta próxima semana veremos funcionamiento y trabajos en toda esa zona. Ya sabéis que se van a poner a tope también con las nuevas piezas que traen al interior del hipogeo y que hemos visto antes, como depositan y dejan allí acopiadas. A ver, ¿dónde están? Ahí están. Sí. Y ojo a esto porque están empezando a montar andamios, están empezando a instalar andamios en la parte del tercer anfiteatro del lateral este, justamente pegando a la tapia que construyeron de separación entre la esquina del fondo norte y el lateral este. En esa parte de ahí, veremos a ver, porque empiezan trabajos y muy serios en esta grada del lateral este, ya sabéis, esta nueva grada que formaron y que hicieron aquí, donde el antiguo vomitorio. Bueno, pues en el transcurso en el que he bajado desde la parte del palco de honor al museo y he vuelto por aquí, ya no están trabajando. Menos mal que he sacado imágenes de cuando estaba en la parte de tribuna. Menos mal. Pero bueno, ahí están. Mirad cómo han dejado ya la grada. Hasta mañana me imagino que no trabajarán ya. Hoy domingo por la tarde no creo que trabajen. Pero estas son las últimas imágenes ya del día de hoy. Las novedades del día de hoy ya. La gran actualización de esta grada donde han quitado pues este cachito. Y es posible que me dio la idea un amigo muy amigo mío, que estén haciendo más grande esta parte, esta entrada, para la introducción de los materiales e inmensos materiales que se va metiendo al hipogeo. Puede ser que a lo mejor hagan esa parte de ahí más grande, la puerta, porque ya sabéis que los camiones tienen mucha dificultad siempre para pasar por ahí. Pero claro, dices, pero Jesús, ¿cómo van a romper toda esa grada para que entren los camiones si hasta ahora han entrado bien? ¿Han entrado todos? Pues puede ser, puede ser. Mirad también en la parte del túnel logístico, donde ya está todo prácticamente hormigonado en las paredes. Se ha estado trabajando también durante todos estos días. Otra visión, otra perspectiva de toda la rampa del fondo sur, donde han acopiado estos materiales para las bandejas y que hasta mañana no las introducirán al interior. Y vamos a quitar el zoom, vamos a volver al modo gran angular para que veáis también toda la parte de la viga corona con esa nueva adquisición de ese nuevo cordón, esa nueva viga por encima de la viga corona, y donde los andamios predominan sobre todo en la parte superior, trabajando en la parte de las riostras, y a ver si empezamos a ver de nuevo movimiento en estas piezas blancas de conexiones entre ellas para formar esa pasarela 360 grados. Vamos a ver si tenemos alguna que otra novedad en el Sky Bar de la esquina de la Torre D, donde vemos ahí que parece que van a empezar a hormigonar. Vemos como la ferralla sobresale, parece que tienen que hormigonar sobre esa zona. Y aquí tenemos todo ese Sky Bar donde nos tomaremos unos pedazos de mojitos y unas aguas negras brutales, pero brutales. Ahí ya está todo hormigonado, Ahí veis la rebaba esa, lo sobrante que pega en los lados, en la zona grisácea, pues eso es que está hormigonado. Y hemos visto durante todos estos días cómo eliminaban, cómo quitaban, desalojaban los asientos del primer anfiteatro de aquí del lateral este. Mirad cómo están ahí acopiados
y parece que están empezando a picar ya, ¿no? Ojo, que tenemos ahí escombro y parece que están empezando a picar ya. Parece que están eliminando los pasillos, en este caso las escaleras, y ojo porque... Ojo, porque se pueden hacer los mismos trabajos totalmente paralelos a lo que se han hecho en la parte del primer anfiteatro del lateral oeste, que es la alineación de pasillos con los del segundo anfiteatro. Ojito, 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 porque se viene a alineación. Vamos a ver cómo irá toda esta semana, vamos a estar muy pendientes de lo que va pasando, así que no os preocupéis que estaremos al tanto de todo lo que va sucediendo en el interior del Santiago Bernabéu durante toda esta semana. Así que ya sabes, si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise de los vídeos y directos que vamos haciendo. Y desde aquí me despido, desde el interior, hoy 13 de noviembre de 2022. Muchas gracias a todos. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like y suscríbete al canal. Y nos vemos mañana ya el lunes aquí en Las Obras. Muchas gracias. Y a la Madrid. Chao, chao. Qué bonito. Qué bonito, por favor. Y ojo porque han desmantelado ya toda la plataforma que había justo enfrente de la tienda oficial, ¿eh? Se han puesto las pilas hoy domingo. Mirad cómo han desalojado ya toda la plataforma que había justo enfrente aquí. Aquí es la entrada. Aquí la tenemos, la entrada a la tienda oficial del Real Madrid. Y aquí había una plataforma donde ya sabéis que aprovechaban para copiar material y diferentes piezas, pero ya la tenemos totalmente desalojada de aquí de Concha Espina.